Que tocó volverse famoso. Vamos a ver el problema. Entonces, tenemos un puente colgante. Claro. Ok. Que tiene unas cuerdas. ¿Qué? ¿Sí? Ah, ya. Las cuerdas están colocadas sobre unos soportes que están colocados cada 15 metros. ¿Ok? Me dice que la longitud de la cuerda, el primer, eh, o mejor dicho, la longitud de la última cuerda forma un ángulo de pongámosle a esto, es de 45 grados. Así no está bien. Vamos a cambiar. Entre este y este sí están los 15 metros. ¿Listo? Vamos a ver cuánto van a medir las otras cuerdas. ¿Listo? ¿Cuál sería la longitud de estas otras cuerdas? ¿Ok? Entonces, para este problema lo que tenemos que identificar es que se van a formar diferentes triángulos con cada una de las cuerdas. Entonces, la primera cuerda va a ser esta, ¿cierto? Y tendríamos que ella está formando un triángulo rectángulo, Sí. donde este ángulo acá mide 45 grados. Y 90. ¿Listo? Y tenemos entonces que este pedacito de aquí mide 15 metros. Tenemos un ángulo de 90. 90. Pero no coloqué la longitud de esa cuerda, ¿no? Entonces, No. la longitud de esta primera cuerda, digamos que es de 75. 75. Está muy larga. 60 metros. ¿Listo? Entonces, con eso vamos a hallar, primero vamos a hallar entonces la altura de este poste, formando nuestro triángulo rectángulo, y estaríamos aplicando razones trigonométricas. Entonces, sencillamente podemos decir que esto va a convertirse, para este ángulo, ¿esto qué es? Opuesto. Y conozco la hipotenusa, entonces Coseno. Coseno. para el cateto opuesto. Coseno. Seno, seno, Coseno. Seno, coseno está adyacente. No me diga. 5 grados sería igual al cateto sobre, Pero no lo escucho. repito, para nuestro caso, el cateto opuesto sería la longitud de 60 metros. Chicos, yo los voy a silenciar. Sí, por favor. Sí, hágalo. O que esté silencio. Listo, entonces hallamos el cateto opuesto pasando el 60 que está dividiendo, pasaría a multiplicar. Entonces quedaría como 60 por el seno de 45 es igual al cateto opuesto. ¿Listo? Y resolvemos.
42.43. Entonces tendríamos que esto mide 42,43 metros. Y ya tenemos cuánto mediría esta altura de acá. ¿Ok? Con eso, entonces, podemos ya plantear para el segundo triángulo. Entonces, en el segundo triángulo, que sería este de acá, bueno, un poco. ¿Listo? Entonces tenemos, esta longitud de acá no la conocemos, ¿cierto? No. Este pedacito sería este pedazo de acá. Y esa longitud no la conocemos. Pero también la podríamos hallar sencillamente calculando la longitud completa de acá y le quitamos estos 15, ¿cierto? Entonces, hagamos ese cálculo previamente. Este cateto de acá sería nuestro cateto adyacente y como esta es la hipotenusa, entonces ahora sí puedo trabajar con coseno. Entonces sabemos que coseno de 45 grados va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa que mide 60. Otra vez despejamos y entonces tendríamos que 60 multiplicado por el coseno de 45 va a ser igual al cateto adyacente. 42.43. 42,43. ¿Listo? O sea que este de acá sería 42,43 menos los 15 metros. 27.43. 27,4. ¿Listo? Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que la altura mide por acá 42,43 porque es la misma altura que tiene para todos. Y que tenemos este ángulo de acá y ahora sí podemos calcular esa hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces 42 raíz de, sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Si le sacamos raíz, estamos obteniendo la hipotenusa. Entonces hipotenusa sería 27,43 al cuadrado más 42,43 al cuadrado. 50.50. 50.52. Está Mariana. Están muteados. ¿50 qué El dije? profe nos muteó. ¿50 qué, perdón? Punto 52. ¿Qué, profe? Usted dijo que nos muteó. Sí, pero Qué mon- están activando el... Y ya tendríamos la longitud de la segunda cuerda. ¿Ok? Entonces, con respecto a la tercera cuerda, pues tendríamos un último triángulo. ¿Sí? Pero para ese último triángulo creo que no registré ninguna información, ¿no? Ah, ya sé por qué era. La que yo había dicho que esto iba a medir 15 también, ¿no? El que no tenía era el de acá. Entonces, si esto mide 15, este otro lado mide 42,43. ¿Listo? Y entonces volvemos a aplicar teorema de Pitágoras para hallar esa longitud. Entonces su hipotenusa sería igual a la raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 42,43
al cuadrado. Y eso daría 45 cerraditos. Y con eso hemos hallado las longitudes de las cuerdas de ese puente. ¿Ok? Entonces, Tengo una pregunta. dime. Pero entre la longitud de las dos cuerdas que están en el grandote, como son 15 y 15, suman 30. Por lo que en el otro son 15, ¿no? Pero en el triángulo del segundo ejercicio no cambiamos la longitud. Porque entonces sería 30. ¿De dos? No, el de abajo. No, profe, lo que pasa es que en el segundo triángulo usted nos puso en el dibujo que medía 15 la base y sigue siendo 27. ¿Por qué lo dejó así? No entiendo por qué me están diciendo eso. Es que usted acaba de poner que la base del segundo triángulo, el de la mitad, mide 15, sí, mide 15. Lo que mide 15 es este pedacito. Por eso. Y ya habíamos calculado que era 27. Y es Sí. que lo que hicimos fue, como todo esto dio, desde aquí hasta aquí dio 40, 42, 43. Entonces, si le quitábamos este, nos dio este de acá, que nos dio los 27, 43. ¿Ok? Y ahora estamos diciendo que esta otra distancia con respecto a la primer cuerda sería esta de acá. Esto también iba a medir otros 15 metros, que sería este pedazo de acá. Ah, no. Vale, ya entendí, ya. No. No, profe, es que Tienes razón, Sí, tienes razón, porque es que ese valor cambiaría, sí. claro, claro, claro. Este de Ahora toca restarle a ese 15. 43, 27 y 43 menos 15, por lo tanto este mide 12.4 17, ¿no? en ese pequeño detalle. Este valdría 12, Ah, no, sí. entonces mide 12.40. Cambia el resultado, ¿no? Da 44.21. Correcto. ¿Listo? Entonces, ahora sí, tendríamos las longitudes reales de las tres cuerdas. ¿Ok? ¿Todos cambiaron lo de los ejercicios de las guías? ¿cómo así, profe? Los problemas de la guía de los triángulos, ¿Que si los enviamos? que si los Ah, enviamos. sí, no. Sí, Ah, nosotros sí, le sí, sí. enviamos a hacer resto. Sí, profe. Listo. Ah, yo tengo esto muteado. Profe, Buena. una pregunta. Sí. Yo cuando voy a sacar una raíz y pues voy a sumar dos números, no importan los signos que tengan estos, ¿no? Da la misma. O sí. ¿Qué cambia? Es que me puse a mirar y... Por ejemplo, cuando yo quiero sacar la raíz de un número que esté cuadrado, por ejemplo, O sea, digamos, cuando vamos a hallar la hipotenusa, no importa si eso es positivo o negativo, siempre va a dar como lo mismo, ¿no? Sí. A eso es a lo que quiero llegar, profe. pues es que Cambia el para signo, que- ¿no? Porque si es negativo, pues algo positivo.
Lo que pasa es que en particular cuando uno está aplicando el teorema de Pitágoras para hallar una hipotenusa, pues los catetos al fin y al cabo son longitudes y las longitudes no tienen, ¿sí? Ah, Que uno, por ejemplo, para medir el tablero yo lo puedo medir de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, es lo mismo, ¿sí? Entonces las longitudes como tal no tienen signo. Lo que tienen signo son las posiciones, ¿sí? En otras, Bueno, si el objeto buena, Cristian. a la derecha es positivo, pero si está a la izquierda es negativo. Pero vuelvo y digo, eso es solamente para registrar una posición, no para sí, registrar, sí, ya. no para una longitud. ¿Estamos? Sí, sí, señor. Entonces, en ese caso, pues lógico, no afectaría para nada en la raíz. Pero, por ejemplo, cuando nosotros lo utilizamos para vectores, recuerda que para vectores sí importa, o sí digamos que las componentes sí tienen signos. Entonces, Sí, cuando yo tengo un vector que está así, la componente horizontal es negativa. Es de arriba. sí. Pero cuando uno le va a aplicar la raíz cuadrada, tiene que meterla dentro de un paréntesis. Pero, profe, no Pero da como la misma por lo que lleva el elevado a la 2. Sí, que pero sí, hermano. la calculadora, si ustedes no le colocan el paréntesis, sino que, por ejemplo, que esto Da más error. resulta que la calculadora, si yo no le coloco el paréntesis, la calculadora solamente eleva el 4 es el que eleva al cuadrado, no el menos. El menos lo deja por fuera. Sí. ¿Ok? Entonces Qué tenemos error. en una cifra negativa. Por eso es que para la calculadora es importante que coloquemos ese signo, ese paréntesis, en particular con las cifras negativas. ¿Sí es claro, Cristian? Sí, señor. Bueno, el siguiente ejercicio plantea lo siguiente. Aquí hay un sensor que registra el movimiento que hay en el piso. ¿Listo? Y aquí hay un ladrón que piensa desactivar ese sensor para poder meterse. ¿Ok? Entonces, tiene un rayo láser que le va a permitir disparar aquí y con la luz puede reflejar para que le llegue al sensor. Sensor. ¿Listo? La situación es que esto mide 8 metros, que la altura de esto va a ser de 4 metros y que la altura por donde él piensa ingresar mide, bueno, voy a cambiar este valor, y que esto mide 2 metros, este mide 9 metros. ¿Listo? Entonces la pregunta es, bueno, resulta que por una propiedad física de reflexión, ¿sí? Porque aquí el ángulo se va a reflectar, resulta que el ángulo de incidencia aquí es igual al ángulo de reflexión acá. Eso es una propiedad física. ¿Listo? Decimos que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. La pregunta entonces es, ¿a qué distancia debe proyectar el rayo? ¿A qué distancia debe proyectar el rayo para que efectivamente llegue al sensor? ¿Listo? A ver cómo lo plantean ustedes.
¿Alguna sugerencia? ¿O ya se perdieron todos? Es que nos hacen falta datos, profe, Sí, profe. de ángulos. O nada. Ya saben que aquí necesariamente se tienen que formar solo los rectángulos. Este triángulo, este ángulo de acá tiene que ser igual a este de acá. Sí, profe, pero Profe, pues no sé, digo yo, ¿no? No es así, Cristian. Como eso está elevado Práctica. al doble de altura, ¿no sería que el láser pega en una tercera parte de los 9 metros? En una tercera. ¿Qué? O sea, a los 3 metros, o sea, pues no sé cómo se hallará ahí el ángulo. Bueno, Como que no. justifica tu respuesta. Pues, Debe hacer así. ¿Qué monta? mm, Sencilla. Este. Ya que yo tengo, por ejemplo, un triángulo donde por aquí mide 4, este triángulo mide esto 8, y este mide 6, necesariamente este tiene que medir 12. No, obviamente no. Ya entendí. ¿Cómo así? ¿Cómo Profe, así, es profe? con... ¿Son equivalentes o algo así? No, mentiras, no sé. Sí, es con equivalentes. Mira, Sí, son triángulos equivalentes. recuerda que no se dice equivalentes. Ay, Semejantes. perdón. Semejante. Lo siento, lo siento. ¿qué? ¿Qué pedo? Ya entendí. ¿Qué va a Buena, entender si esto es Cristian. todo tonto? Sí, cierto. Pero la justificación sí puede venir por ahí por lo que está diciendo Cristian. El asunto es cómo es que se tiene que proponer. No, profe, no entiendo. No, profe, es que Pues es se como puede que hacer lo que faltan yo datos. dije, o sea, pongo, digamos, 3 metros y en el otro pongo 6. Bueno, Y hallo la hipotenusa y ahí hago la igualdad de los triángulos. ¿Qué monta? ¿Qué monta? ¿para qué nos sirve ya la hipotenusa ahí? Pues para saber, ya con eso puedo hallar el ángulo también. Profe, es Cristian. ¿Qué esperaba? No hay necesidad. Uno sencillo, ¿No? Profe, no entiendo. pues los datos ya lo justificaría. El asunto es, sí, efectivamente, o sea, Cristian tiene razón, ¿sí? Pero no ha sabido justificarlo, ¿ok? Entonces, lo que ocurre es que si esto es una vertical aquí, este ángulo es igual a este otro ángulo, aquí se forman dos triángulos rectángulos, ¿cierto? Sí. Y el ángulo que se forme aquí adentro del triángulo tiene que ser igual al triángulo que se forme aquí adentro. ¿Ok? Y habíamos dicho, bueno, si este es igual a este ángulo de acá es igual a este es igual a este, necesariamente el ángulo de acá es igual a este. ¿Ok? Y nosotros habíamos dicho por allá en una clase que dos triángulos son semejantes, o que existen unos criterios para determinar que dos triángulos son semejantes. Y uno de esos criterios es que sus tres ángulos sean iguales. ¿Sí? Entonces, este triángulo efectivamente es semejante a este porque sus ángulos son iguales. ¿Ok? Entonces, tendríamos que el triángulo que se forma aquí es semejante con el triángulo que se forma a este otro lado, solamente que lo voy a invertir. Entonces, si esto mide 2 y este mide 4, entonces nosotros habíamos dicho que si eso es así, significa que el cateto de uno con respecto al cateto del otro, llamémoslo C minúscula y C mayúscula, tiene que ser igual a la hipotenusa del 1
sobre la hipotenusa del otro y tiene que ser igual, bueno, llamémoslos con 1 y 1 para diferenciarlo, cateto 2 sobre cateto 2 mayúscula. ¿Sí estamos? Entonces, como realmente no nos interesan las hipotenusas, sino nos interesan estas longitudes que van a ser los famosos catetos, entonces yo puedo encontrar la relación entre esos dos catetos. Entonces, sencillamente este cateto de aquí, que sería este de acá, mide 2, sobre el cateto 1, tiene que ser igual al cateto de acá, que mide 4, sobre el cateto de acá, que mide 2. ¿Sí? Y pues sabemos que este cateto más este cateto tiene que ser esta longitud. Cateto 1 más cateto 2 tienen que dar los 9 metros. Sencillamente se trata de despejar ahí. ¿Sí? Entonces, yo puedo despejar uno de estos catetos. Entonces, de aquí me quedaría que el cateto 2 es igual a 4 por el cateto 1 sobre 2, o dicho de otra forma, el cateto 2 es igual a 2 veces el cateto 1. ¿Listo? Y si lo reemplazo aquí, entonces me quedaría que cateto 1 más cateto 2, que mide 2 veces el cateto 1, son los 9 metros. 1 más 2 veces esto me da 3 veces el cateto 1, da 9, y el 3 pasa a dividir. Entonces esto me quedaría que esto da 3. El cateto 1, que es este de aquí, mide 3 metros. Digamos que es una justificación matemática, ¿sí?, que nos permite hallar ese resultado. ¿Ok? Y efectivamente se puede sacar por triángulos semejantes. ¿Oyeron? Sí. Pues por eso fue que había cambiado el valor inicialmente de acá, pues para que no me fuera a dar decimales. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo había escrito un valor inicialmente de 8? Pero para que no dieran tantos decimales, pues por eso fue que lo cambié. ¿Ok? Profe, ejercicios así pueden aparecer en la evaluación. Diga que no. Claro, van a salir problemas donde podemos... El asunto es que nos valgamos de todas las herramientas que hemos aprendido. ¿Ok? Es decir, solución de triángulos rectángulos, solución de no rectángulos, propiedades entre los triángulos, semejanza de triángulos, ¿sí? Entonces, todo eso que hemos aprendido, la idea es poderlo aplicar para solucionar problemas. ¿Listo? Bueno, a ver qué otro problema tengo así en la mente. Ya solucionaron cuadriláteros a partir de triángulos, ¿no? Sí. Pero podríamos ejercitar más de los cuadriláteros. Es que no los he entendido, digamos que así al 100%. Bueno, entonces vamos a plantear un cuadrilátero y vamos a solucionarlo a partir de triángulos. Vamos a hacer un poquito más inclinado para que no parezca que son paralelos. Entonces, digamos que este ángulo de acá es de 110 grados. Este ángulo de acá es de 120 grados. Esta longitud es de 40 centímetros. Profe, lo que pasa es que se va a acabar la llamada.
Ah, ok. Bueno, ya voy a plantearlo y ya vemos la solución. ¿Listo? O Vale. para que ustedes lo hagan y después me cuentan a ver cómo les digo. No, pues la idea es que nos explique, profe. Ay, ¿cómo así? Explíquenos eso. Sí, porque es que pues, no. Sí, profe, Profe, profe. tenemos... Una pregunta, Por es que yo tengo una favor. confusión con eso. ¿Una Yo para hallar el confusión? ángulo digamos, yo divido eso en dos, ¿no? Para hallar el ángulo de los triángulos. Ahorita le pregunto, me confundí. Buena, Cristian. Deja así, profe. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Yo puedo dividir el cuadrilátero en más de 2 triángulos? Sí, claro, claro. De hecho, yo, por ejemplo, Pero como que no sirve tanto. aquí, la diagonal aquí, y pues empezar a trabajar con la información que de alguna forma conozca, ¿no? Entonces, Pero es complicarse. pues, no necesariamente uno siempre traza las mismas diagonales, ¿no? Dependiendo de lo que uno conozca, la idea siempre 3, 2, 1. ¿ok? Entonces, antes de solucionar ese, efectivamente ya se nos va a acabar no solamente el tiempo de la clase, del programa, sino de la clase.